buenos días a todos. Bueno, yo soy Ignacio Imizco, soy el responsable de División Láser en TRUMPF en España y Portugal. Quizás no sea la persona más adecuada para hablaros de fabricación aditiva, pero es que hoy mi compañero Edu se encuentra en Alemania, en la Feria del Dental, y como veréis, nuestra empresa, nuestra fabricación aditiva va dirigida al mundo completamente del metal. Entonces, luego lo veremos durante la presentación, pero el sector del dental y el médico son los dos sectores más maduros para esta tecnología en cuestión del metal. Bueno, por ver un poquito la historia y para los que no nos conozcáis, somos una multinacional alemana, estamos repartidos por todo el mundo, los 4 continentes. Se dividen o nos dividimos en centros de fabricación y en diferentes filiales, entre ellas España, que somos una filial, la matriz la tenemos en Alemania, y que estamos alrededor de por encima de las 100 personas aquí en España. Ahora unos números gordos y muy impresionantes de nuestro último año fiscal, el año fiscal alemán, con una entrada de pedidos por encima de los 5.000 millones de euros, 5.500 millones de euros, evidentemente con un buen EBIT, pero lo que os quería transmitir es el esfuerzo que la empresa hace en cuestión de reinvertir esos beneficios que obtenemos de nuestros clientes, de nuestra tecnología, reinvertirla en I+D+I, porque ahí está el secreto de poder ser y poder continuar siendo líderes en el mercado a nivel mundial. Más o menos alrededor del 11% de esta entrada de pedido es lo que revertimos en I+I. Si nos centramos un poco más en lo que es la fabricación aditiva, sé que durante esta mañana habéis hablado mucho de estos beneficios que reporta la fabricación aditiva, y en el mundo del metal es aplicable exactamente lo mismo que en el plástico, ¿no? Antes el compañero de HP hablaba un poco de cómo los ingenieros de diseño han tenido que ir evolucionando hacia esta nueva tecnología, que es la fabricación aditiva, en el tema de la complejidad geométrica, ¿no? Antes solo se diseñaban piezas sabiendo que después se tenía que mecanizar o se tenía que hacer otros procesos, y pensaban en cómo diseñar esa pieza para poderlo hacer sobre esas máquinas, cuando la parte más importante es otra, ¿no? Es la funcionalidad de esa pieza, los beneficios que da esa pieza, ¿no? Entonces, la complejidad geométrica la evitamos con este tipo de... O sea, no nos supone un hándicap con este tipo de tecnología. Ese estudio de cómo fabricar la pieza hace que podamos reducir pesos y, por lo tanto, también reduzcamos costes. Es decir, si yo reduzco el peso de una pieza maciza y voy quitando diferentes componentes, lo que hago es una reducción de costes, y, evidentemente, al haber una reducción de costes hay una sostenibilidad. Bien. TRUMPF fue pionero en tema de fabricación aditiva LMF ya desde el 2003. Comenzamos con la TRUMPF From, que veis aquí. Era una máquina con un software completamente industrial, porque siempre estuvimos enfocados en una alta fiabilidad del proceso y una repetitividad. Industrialmente no puede ser de otra forma. Ya tenía 2 cilindros de construcción, como veis ahí el 1 y el 2. Y una cosa que en aquel momento era especialmente novedosa, que era el precalentamiento de los platos hasta 500 grados para evitar las tensiones que los propios materiales, al irse fundiendo, pues van generando.
Si lo ponemos en una línea de tiempo, todo comenzó en 1999 por una colaboración con el Fraunhofer. Como os he dicho, en el 2003 salió la máquina y en el 2004 se hicieron otras cooperaciones. Como habéis visto, o veis en la línea, desde el 2007 hasta el 2015 hay un parón. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos una empresa que fabricamos máquina industrial. Era una gran idea y es una gran idea la fabricación aditiva, pero no existía ningún tipo de mercado maduro ni se asomaba para este tipo de tecnología. Con lo cual, esos esfuerzos, ese I+D+I que os decía que invertíamos, pues fuimos a otros productos. Pero en el 2015 pues existió la posibilidad, y por madurez de otros sectores, que ahora comentaremos, la posibilidad de poner o de volver con la fabricación de nuevas máquinas, nuevos diseños de máquinas de fabricación aditiva, siempre en metal. Y desde ahí hasta el 2021 que seguimos innovando y fabricando máquinas para estos. Ahora quería presentaros una serie de aplicaciones y casos reales. Primero vamos a ver un poco los sectores de aplicación. De izquierda a derecha veis desde el aeroespacial, que es un clásico en este tipo de tecnología, trabajando con materiales como el titanio, aluminios u otros. Ahí lo que fundamentalmente se intenta es aligerar el peso de las piezas, fundamentalmente de soportes y estructuras, realmente. Luego existe también esta tecnología implantada en sectores como la energía, ¿no? Con aleaciones de níquel, en este caso, para turbinas y toberas, es bastante clásico. En automoción, aluminios y aceros, fundamentalmente para prototipos. En coches seriados no hay a día de hoy esta tecnología implementada. La razón fundamental es por el número de unidades que son necesarias, es decir, la productividad. Son muchas piezas las que son necesarias para el mundo de la automoción, y la rentabilidad a día de hoy no es suficiente. Sí que es verdad que hay un nicho, que además creo que también el compañero de HP lo ha comentado. Ellos lo utilizan en piezas en plástico, pero también en metal, para todos lo que es los coches vintage, aquellas piezas de coches prácticamente de museo, que sí que se tienen unos planos, que a través de la digitalización de esos planos somos capaces de fabricar esas piezas. Pero es un mercado bastante residual. El mundo de la industria, la fabricación de herramientas con aceros en herramienta, ahí sí que hay bastante mercado con el tema de las matrices y herramientas, insertos para, bueno, bastante evolucionado. Y los dos sectores claramente en los que esta tecnología está más implantada y donde más máquinas en nuestro caso vendemos es en el sector médico y en el dental. Siempre utilizando materiales biocompatibles, bien cromocobaltos, bien titanios. Y en lo que también se ha hablado a lo largo de esta mañana, de la personalización de todo el tema de implantología. Evidentemente, institutos de investigación, centros tecnológicos, escuelas, etcétera. Ahí también hay un nicho de mercado en el que esta tecnología puede entrar. Y luego hay dos sectores que cada vez están teniendo más auge, que es el tema fashion, el tema de personalización. Por ejemplo, Louis Vuitton utiliza esta tecnología para parte de sus productos, o todo el tema de joyería, en el que al final los diseños exclusivos generan tienen mucha demanda, y con este tipo de tecnología se pueden realizar, porque también materiales preciosos se pueden fundir con esta tecnología.
Y por último, los job shoppers, que son esos centros que también ha comentado el compañero de HP, en los que reciben pues de un tercero un diseño y quieren ser impreso, ¿no? en metal. Bien, vamos a ir ahora directamente a ejemplos claros, directos de cómo esta tecnología sí que se está implantando en determinados momentos, en determinados clientes y en determinados sectores. No es lo general y es una de las razones en las que a nosotros nos gusta estar en estos eventos, en la divulgación de esta tecnología. Tengo que decir que también estaría muy bien que en las escuelas de profesionales, en la universidad, en todo ello, se hablara cada vez más de esta tecnología, porque el futuro, evidentemente no completo de la fabricación, pero sí de ciertas piezas y materiales, tiene mucho sentido. En este caso estamos viendo un soporte de diodo. En la parte izquierda veis cómo es el diseño original y en la parte derecha cómo quedó el diseño después de haberle dado un par de vueltas para poderlo hacer con fabricación aditiva. Lo más llamativo es que el soporte que era un contrapeso desaparece por tal y como se fabrica y se diseña la pieza. Continuando. Continuando también con diodos, aquí veis un receptor. En la parte izquierda es el original, en la parte derecha es cómo se realiza con fabricación aditiva. El cambio sustancial, por ejemplo, es el peso. Se reduce el peso en un 71%, con lo cual se tiene muchos menos problemas con los GES que se producen colocado una vez el dispositivo, así como este mallado que lo que hace es de protección eléctrica sobre el componente. Evidentemente, también el montaje es más sencillo, es decir, cuanto la pieza es más sencilla, luego el montaje también lo es. Este es un inserto para el conformado de piezas de plástico. Aquí la parte más interesante, aparte del material, que es un H11, que es un material bastante complicado de trabajar, y para eso hemos necesitado utilizar nuestra TruePrint 5000, que tiene la posibilidad del precalentamiento del plato a 500 grados o hasta 500 grados. Y aquí realmente lo interesante en el diseño es que se han hecho, como veis aquí, estos conductos de refrigeración que hace que la pieza sea mucho más eficiente. Aparte de que se ha ganado una densidad mayor en la propia pieza. Continuando también con los insertos, aquí los canales de refrigeración son la parte fundamental. El material que se está trabajando es bastante complicado y daba bastantes problemas. Se sigue utilizando un H11 y lo que se ha conseguido con este rediseño de la pieza de la inyección es la reducción del tiempo de ciclo de más de un 20%. Para ello hemos utilizado igualmente, como el material sigue siendo H11, el precalentamiento del plato. Aquí vemos un inserto para un molde de inyección de este enchufe. Realmente aquí la parte interesante es que el original llevaba dos componentes, mientras que una vez rediseñado y fabricado con la fabricación aditiva simplemente ha sido uno. Y una reducción otra vez de tiempo a la hora de producción por encima del 20%. Esto está no solo fabricándose, sino utilizándose de continuo en ABB en Alemania. Ahora cambiamos del sector industrial al sector médico, como os decía. Aquí lo que estáis viendo son unos acetábulos de las caderas y lo que
el material en principio es un titanio, evidentemente biocompatible. Y aquí la gran ventaja de trabajar con fabricación aditiva y con este diseño es que, como veis, los puentes son muy pequeños, con lo cual podemos apilar un gran número de acetabulos en el mismo plato de construcción, que en este caso también es una TruePrint 5000 con un precalentamiento del plato a 500 grados, ¿no? En este trabajo también vemos el apilamiento, ¿vale? Que con ello lo que os quiero enseñar es que en los propios platos el número de piezas que entran son muchas, y al final estamos buscando también la productividad, ¿no? Esto se hace con una TruePrint 5000, en un principio entraban 47 piezas, con el rediseño entran 329, con un aumento importante de la productividad respecto al coste. Como os decía, el tema de los materiales metálicos es muy importante. Hemos hablado de materiales biocompatibles, hemos hablado de aceros de herramientas, hemos hablado de otros, y ahora pues quisiera hablaros de lo que son materiales muy conductivos, bien eléctricamente o bien térmicamente, que son muy difíciles de trabajar con longitudes de onda láser infrarrojas, y que para eso nosotros tenemos en nuestras máquinas los láseres de longitud de onda verde. ¿Qué es la longitud de onda? Al final los materiales absorben también la luz, y hay unos materiales que absorben mejor son más reflexivos o menos reflexivos frente a esta luz del láser. En este caso, el cobre que estáis viendo aquí no es un impedimento para poderlo fabricar con nuestras máquinas. Incluso después de fabricarlo, lo que podemos es hacer algún retrabajo, es decir, ya sabéis, las piezas realizadas con fabricación aditiva en metal luego se pueden retrabajar, es decir, podremos hornearlas en un caso, luego o podemos pulirlas, o en este caso podemos soldar, como veis aquí en la parte izquierda, una base a esta pieza. El diseño, como veis, de la pieza, para ser lo más eficiente posible, es algo complicado, que con fabricación estándar, digamos, habitual, convencional, es muy difícil de poderlo realizar. Estos son transmisores también del mismo material, lo hacemos también con láser verde, y en este caso estáis viendo que en un plato se pueden realizar varias piezas. La ventaja de la fabricación aditiva, o una de ellas, tanto en metal como en plástico, es que o podemos hacer todos los platos con todas las piezas exactamente igual, o podemos hacer cada plato con piezas diferentes, que es lo que realmente es una ventaja. Eso ocurre muy a menudo en el sector del dental, es decir, cuando fabrican en un plato los diferentes dientes, no son de una persona, sino son de varias, con lo cual son completamente diferentes. Bien. Os voy a presentar ahora un poquito el portfolio de máquinas que tenemos nosotros. No me quiero extender mucho. Tenemos cuatro máquinas, la 1000, 2000 y 3000 y 5000. La 1000 nos da un cilindro de construcción de un diámetro de 100 milímetros por una altura de 100 también, con la posibilidad de uno o dos láseres de 200 vatios, y con el diámetro de haz con un láser de 80 micras, y con dos láseres podemos tenerlo de 55 o de 80 micras. Dependiendo de lo que queramos trabajar, el diámetro del láser es muy importante, es decir, el diámetro lo que nos va a hacer es como si fuera a pintar con un rotulador o pintar con un Rotring, ¿vale? Entonces, cuanto el trabajo queramos que sea más fino, más adecuado
pues cuanto más fino sea el haz del láser, el diámetro del haz, mucho mejor. La TruePrint 2000 tiene un cilindro de construcción de un diámetro de 200 por 200 de altura, con uno o con dos láseres. En vez de ser de 200 vatios son de 300 vatios, son más potentes, con un diámetro de haz de 55 micras, y además tienes la posibilidad de precalentamiento del plato hasta 200 grados. La 3000, pues el diámetro es de 300 y la altura de 400, con uno o con dos láseres de 500 vatios. Y el diámetro del haz son 80 micras. Y la 5000, el plato de construcción es exactamente lo mismo, pero es la máquina más productiva por parte de nuestro portfolio. ¿Por qué? Porque tenemos 3 láseres de 500 vatios M2. Hacemos producciones muy rápidas. El diámetro de haz puede ser entre 100 y 500 micras, es decir, si son 500 micras, el rotulador es más gordo, pinto más rápido, con lo cual soy más productivo. Bien. Sin ser una novedad completa, porque esta tecnología ya la teníamos en la TruePrint 1000, hemos presentado ahora la TruePrint 5000, es decir, el tamaño de máquina grande y más productivo, para poderlo realizar con aquellas aleaciones de cobre o con cobre puro, ¿vale? Por lo tanto, utilizaremos un láser verde y podremos hacer piezas de grandes dimensiones en un material que es completamente reflexivo y bastante complicado para la fabricación aditiva. Aquí veis lo que hicimos. Esto es un proyecto europeo en el que, a través de la combinación exclusiva del láser verde y la fabricación aditiva, se pudo hacer este acelerador de partículas, RFQ, que la verdad es que bueno, ha traído científicamente mucha cola, porque ha sido bastante complicado el poderlo realizar. Y por mi parte, daros las gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión nos lo decís.